¿Sabían que todo lo que ven en Dofus, los monstruos, los jefes, hasta sus propios personajes, nació de una danza entre una diosa y un dragón? No, y no es broma. Esto apenas es el inicio de un podcast. Hoy vamos a desentrañar todo lo del lore de Cosmos desde cero y créanme, muchachos, esto es mucho más profundo de lo que se imaginan. Pero bueno, The Gods. Hoy tenemos un episodio especial, nada de gameplays. Hoy vinimos a hablar la historia que hay detrás del juego, o sea, la historia de cómo se creó todo el universo de Dofus, el Cosmos. Y para eso traje a un invitado súper especial que se llama The Kim, que se sabe como nadie en estos tipos de temas. Bienvenido, hermanazo. Gracias, Hukau. Un gusto estar acá. La verdad, el lore del Cosmos es algo que siempre me apasiona desde hace años y es increíble que pues poco se conozca esto en la comunidad. Exacto, yo creo que sí. Y lo que vamos a hacer es simple. Yo hago las preguntas que cualquier jugador haría. Las que a mí me da como, a veces como cosas a ver, pero no tengo a quién. Y tú nos explicas todo desde cero. O sea, como si tuviéramos 5 años jugando, más o menos. Entonces vamos a dividirlo por bloques. Vamos a llamarlo la Génesis. Génesis es el inicio de todo. Y bueno, ¿y quién creó todo esto, cierto? Entonces, ¿de quién? Empecemos por lo más básico y a la vez lo más loco. ¿Quién creó el cosmos? O sea, ¿de dónde salió todo? ¿Quién encendió esa luz? Quisiera saber. Bueno, pues prepárate porque la respuesta no es lo que te esperarías. Todo empezó con una danza. Sí, así como lo escucha, una danza. La gran diosa Heliótrope, que es la encarnación misma del Watfu, o sea, la energía creativa, la fuerza de vida, y el gran Dagon, que es la encarnación del éxtasis, o sea, la energía destructiva. La fuerza opuesta de estos dos seres bailaron, y esa danza, que es esa interacción entre creación y destrucción, nació todo el cosmos. No, no, espera. O sea, una danza, o sea, no fue un bim bam, no fue como hágase la luz, fue literalmente dos seres bailando. ¿Y quiénes son exactamente son esos dioses? ¿O son energía o qué? Son algo antes de los dioses, piénsalo así. En otras eras mitológicas tienen un dios que crea todo de la nada. En el cosmos no funciona así. El Wafu y el éxtasis son dos energías fundamentales del universo. No son los dioses que deciden voy a crear esto. Son las fuerzas mismas. La diosa Heliótrope es el Wafu y el gran dragón es el éxtasis. Cuando interactúan, cuando se mezclan, cuando bailan, esto genera todo lo que existe. Es como un ejemplo así, es como el yin y el yang, pero con mucha más actitud, a lo modo en cámara. Ah, me está diciendo que es como decir que la creación y la destrucción no son enemigas, sino que trabajan juntas, o sea, una no puede existir sin la otra, ¿cierto? Exactamente, sin Wafu no hay creación, sin éxtasis no hay cambio, no hay transformación. Las dos son necesarias y es algo que Ankama dejó muy claro desde el principio. En el cosmos no hay la fuerza buena y la fuerza mala. Las dos son necesarias para que existan algo. Es un universo de equilibrio, no de batalla entre el bien y el mal. Mm, o sea, esto es mucho más profundo de lo que esperaba. O sea, prácticamente el universo de Dofus no es contra la luz ni contra la oscuridad, es la creación y la destrucción que quisieron pegar un baile juntos. Pues es lo que he entendido y parte de lo otro que me habías comentado. Pero entonces yo sí quisiera dividir ahora bloque 2. Algo que tú me mencionaste es los hermanos primordiales. Pero bueno, o sea, si la diosa y el dragón crearon todo con esa danza, ¿quién lo organizó? Porque crear es una cosa, sí, pero organizar un universo entero es otra. Y no es lo mismo hacer la fiesta que armar la fiesta. Buena analogía, y sí tienes algo de razón. De esa danza surgieron dos seres que se encargaron de organizar todo. Los hermanos primordiales. Prismaradot, que representa el Wakhu, y Tanatena, que representa el éxtasis. Ellos se tomaron todo ese caos inicial y le dieron forma a Prismaradot, que organizó la parte que digamos constructiva del universo, y Tanatena, pues, ya sabemos lo otro. Pues sí, ¿no? La parte destructiva, o hay que ser así, ¿no? La viceversa, la otra. No estás diciendo una locura, pero es más sutil que eso. Tanatena no organizó la destrucción, organizó el orden dentro de la destrucción.
Y aquí viene algo que mucha gente le voltea la cabeza. Tanatena creó el Esternan. Bueno, yo sí, el Esternan sí leí eso y para no llegar tampoco a algo tan crudo y es el reino de los muertos, ¿no? O es un hermano primordial que creó la muerte o ¿cómo así? Pues ilustran un poco. Sí, y es más loco todavía porque no lo hizo solo. Tanatena tuvo que hacer un pacto con los Norai. ¿Cómo así? No, los Dorai, eso sí es la primera vez que escucho ese nombre y esos quiénes son o qué, o cuéntalo. Las Norai son las parcas, o sea, las tejedoras del destino. Y si conoces algo de mitología griega, se puede decir que son como las Moraias. Son las que deciden cuándo naces, cuándo vives y cuándo mueres. Tanatena no pudo crearle el Hernán por su cuenta, necesitó el permiso, digamos, que las que controlan el destino, por decirlo así. Y ella le dieron la autoridad para crear el reino de los muertos, pero a cambio, bueno, la muerte se convirtió en una ley del universo, no en algo opcional. Duro. O sea, bueno, Tanatena tuvo que negociar con las parcas del destino para crear el reino, ¿sí? De los muertos, hasta ahí bien. Y desde ese entonces momento la muerte dejó de ser una posibilidad y se convirtió en una regla. Porque entonces lo que dice es que el cosmos no es gratis prácticamente, que ni siquiera la muerte, porque hasta negociable es. Entonces eso le damos como un poco de tema a la estructura, ¿no? Porque entonces ya sabemos quién creó todo y quién lo organizó. Pero entonces ahora me interesa más cómo se ve todo esto, o sea, cómo la estructura del cosmos, porque no solo es un mundo, ¿de verdad? O sácame la duda ahí. No, para nada. El cosmos no es solo un mundo, es como un edificio con diferentes pisos. Son 4 planos, 4 niveles y cada uno tiene una función específica. Y lo más loco de esto es que estos planos no están separados por casualidad. Cada uno depende del otro. Es todo un sistema. Pero que hay que como con curiosidad, entonces dime cuáles son, pero uno por uno, para que nos quede como claro. Claro, con gusto. Vamos de arriba hacia abajo. El primer plano es Incarman. ¿Qué? O sea, ¿donde inician los jugadores? No puede ser. Es por diseño de Lore y es genial. Encarnan en la historia del cosmos es el lugar donde las almas aparecen. Es el punto de entrada al universo. Cuando un alma nueva va a nacer, pasa por Incarnan. Y esto es todos los jugadores que empiezan ahí en el juego. Porque en el lore, Incarnan es literalmente el lugar donde las almas se encarnan. No es un tutorial cualquiera si te pones a pensar. Es el lugar donde tu personaje nace en el universo de Dofus. Duro, duro. Uf, o sea, yo siempre vi Incarnan como la zona de novatos, ¿cierto? Y yo creo que mayoría la ve así. Y resulta que entonces prácticamente como el embrión, no, como el útero del universo, ¿no? O sea, eso cambia y bueno, cuéntanos más y lo siguiente. El plano astral es el plano de los sueños. Y aquí vive alguien muy interesante, Dracóniros. No, no me suena dracónido. Bueno, suena dragón, pero no sé, o sea, cuéntanos, porque ahí sí que no lo he escuchado, la verdad. Dracóniros es un ser extremadamente misterioso. Se le conoce como el soñador. Vive en el plano astral porque ese es su territorio. Es un ser que existe entre la realidad y los sueños. Puede ver cosas que otros no pueden. Y se dice que los sueños de los mortales conectan directamente con el plano astral. Es como si cada vez que un personaje sueña en el cosmos está tocando el territorio Dracóniros. Uy, uy. Entonces, los sueños en Dofus no son como para solo dormir, y creo que había como una misión, ¿no? Entonces, ¿eso es un plano, entonces, esto, real del universo? No puede ser. Así es, los sueños son tan reales como el mundo material, solo que están en otro nivel del cosmos. Bueno, la verdad, estoy algo perdido, pero bueno, creo que tiene todo sentido, ¿no? Todo está conectado y pues lo de los otros dos planos. Eh, y bueno, ¿y cómo sería lo del tercer plano de Kim? El tercer plano, Eteo,
Este es donde se mezclan las energías de Wafru y éxtasis. No siempre están separadas, hay un lugar donde se encuentran, se fusionan, se transforman. Sí. El plano hetero es como el laboratorio del universo. Es donde las energías crudas se combinan antes de tomar forma en el plano material. A ver, entonces el material, pero espere, porque ese es donde estamos nosotros, ¿no? O sea, se supone que el último, bueno, Incan es donde inician lo de las armas, sí, se supone que este último hay que ser el de nosotros, donde estamos, el de donde jugamos, o no sé, es que, Sí, ah, exacto. El plano material es donde ocurren los juegos. Dofus, Wafu, todo lo que juegas, todo lo que ves, está en el plano material. Es el mundo físico tangible donde las almas encarnadas viven, luchan y mueren. hmm, Es el resultado final de todo lo que pasa en los otros tres planos. uf, bastante información, o sea, Ankama no tiró el mapa entonces al azar, o sea, si uno se pone a pensar de verdad, o sea, todo tiene lógica, o sea, todo está conectado y lo más loco es que nosotros los jugadores estamos en el fondo del edificio, esos cuatro planos, pero entonces arriba hay un montón de cosas que están pasando y no sabemos, o sea, no sé. Exactamente así. Y lo más importante es que todo se conecta. Lo que pasa arriba afecta a lo que pasa abajo. Las energías que se mezclan en el éter forman el mundo material. Los sueños del astral pueden influir en los sueños y las almas que nacen en Incarnan terminan viviendo en el material. Es un sistema, no son mundos aislados, por decirlo así. Ya, bueno, entonces antes de seguir, mientras que progresa uno la información, si le está volando la cabeza con esto, es que pues la verdad nos tomó bastante tiempo hacer este tipo de contenido, esto, muchachos, pero si les gusta este más contenido detrás del lore, falta mucho más, según lo que me decía él, esto solo es un abrebocas. Y si quieren que sigamos trayendo este contenido, pues desentrañamos toda la historia del Cosmos. O sea, aquí en este punto suscríbanse, denle like, compartan a alguien que también juegue Dofus. Y bueno, los leo en comentarios que le han parecido hasta el momento acá. Yo quisiera aquí tocar entonces el bloque, prácticamente el bloque el bloque 4 que es el consejo de los 6 heliátropes. Sí, he escuchado eso y eso es parte también de tocar acá. Y creo que suena importantísimo, sí, suena importantísimo porque quisiéramos saber quiénes son esos seis y qué papel juegan en todo el cosmos. ¿Son como que los jefes del universo o qué procede ahí? El consejo de los seis es fundamental. Son los primeros heliótropes, los primeros hijos de la diosa Heliótrope. Y el gran dragón no son simplemente jefes, son los guardianes del equilibrio en el cosmos. Cada uno tiene un dragón gemelo y juntos representan las fuerzas que mantienen el universo estable. Piénsalo así. Si la diosa y el dragón crean el universo, los seis son los que se aseguran que no se desborone. Bueno, eso yo lo vi, creo que lo vi en la serie de Watfu y pues bueno, la relación de los heliótrofes como raza son la principal de Lore, ¿no? O creo que estoy diciendo algo, una locura porque sí estoy, mejor dicho, asimilando todo. No, 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 no. No es una locura. Los heliótropes son la raza más antigua del cosmos. Nacieron directamente de la diosa Heliótrope y el Consejo de los Seis son los líderes de esa raza. Las más poderosas, las más antiguas. El problema es que la historia de los seis está llena de tragedia, guerra y traición. No todos los guardianes pudieron mantener el equilibrio y eso tuvo consecuencias gigantes para todo el cosmos. O sea, espere, no fueron todos amigos viviendo en paz. Sí, eso hasta creo que en la serie se mostró, hubo guerra hasta entre los mismos guardianes del universo. O sea, si es así, ¿cierto? Sí, Sí, así. exacto. Y es eso lo que hace que el lore del cosmos sea tan interesante. No es una historia de buenos contra malos, es una historia de poder.
de deber, de sacrificio. Los 6 tenían la responsabilidad de mantener el equilibrio, pero algunos cayeron, otros se corrompieron y las consecuencias, bueno, las consecuencias son lo que vemos en la actualidad en Dofus y Waifu hoy. Bueno, y sí, el que se corrompió, yo entendí la referencia ahí, para no spoilear mucho es Kilby, ¿no? Y bueno, el Consejo de los Seis merece prácticamente otro episodio aparte. Es bastante información, sino que estamos tocando la puntica nada más. Ah, pero ya saben, si quieren que profundicemos más, pues lo dicen en comentarios. O si no, pues dejamos la referencia al video, al final del video. Aquí pues damos inicio a el bloque, prácticamente el bloque 5 que es la pregunta de oro para mí. Y de King, yo quisiera saber la gran pregunta del episodio. Si tuvieras que resumir todo lo que acabas de hablar en una sola idea para alguien que nunca ha visto o ha jugado Dofus, ¿qué le dirías? ¿Y por qué debería importarle de verdad el lore el Cosmos? Le diría lo siguiente, el Cosmos no es solo un escenario de un juego, es un universo con reglas, con historia, con consecuencias reales. Cada vez que creas un personaje en Incarnan, estás participando en un ciclo que empezó con una danza entre dos energías primordiales. Cada vez que mueres, baja al Sterman porque Tanatena hizo un pacto con los Parcas. Cada vez que sueñas, estás tocando el plano dracónidos. El lore de Cosmos le da sentido a todo lo que haces en el juego, y si no conoces, estás jugando solo la superficie. Bueno, déjeme decirle que verdad, hermano, qué brutal, o sea, y una última, esto genera debate, o sea, ¿tú crees que acá más sabido contar esta historia dentro del juego? O sea, ¿los jugadores de Dofus hoy saben todo esto o hay gente que lleva años sin saber nada, pues prácticamente del lore, ¿no? O bueno, Sí, y la verdad, esto y a mi opinión personal, Ankama creó un lore increíble, pero lo han contado mal dentro de sus juegos. Hay jugadores que llevan 5 o 10 años en Dofus y no saben quién es Primadora, no saben quién es el Sterman. Más allá es donde van los muertos. El lore está ahí, pero está escondido detrás de diálogos, qué pena, de misiones secundarias, de contenido de mucha gente que resalta, y esto es una pena porque cuando lo conoces el juego cambia completamente. bueno, pues aquí sí me cambió la mentalidad de varias cosas y o sea Lore está ahí pero Ankama lo tiene guardado como si fuera un secreto, aunque bueno no ahorita comenzó como a sacar un poco más de cosas en la aplicación de ellos y bueno por eso también hacemos estos videos porque uno pues me dio curiosidad y yo dije no yo quiero traer algo y pues lo disfruto y quiero que pues también como que se empañen un poco, ¿no? Para sacar cosas a la luz y de verdad, o sea, Lady the King, de verdad, hermano, increíble, o sea, lo que nos has contado ha sido complicado comunicarnos por WhatsApp, por todos los medios para poder hacer esto. Y bueno, y si llega mucho apoyo, con gusto sacaremos una segunda parte, profundizando el Consejo de los Seis, la historia de los Eliatros o cualquier otro tema de Lore, pues díganlo en los comentarios. Y ahí pues le sacamos lo que quieran, de verdad. Este tipo sabe esta. Exacto, ¿no? Hizo falta mucho más. Si supieras también el contenido de Ogres, vas a quedar con la cabeza explotada. De Y bueno, Ogres. aquí si quieres al final dejas las referencias de dónde está todo el tema investigativo para que las personas también se empañen y comiencen pues, a entender un poco más el lore y a personalizar más su experiencia de juego. Bueno, Éxitos a todos. Hasta luego. bueno, gracias de verdad. Y de aquí, bueno, por sacar su tiempo, yo también entendí que estabas como ajetreado por las cosas y bueno, la verdad espero que lo hayan disfrutado y que sigan disfrutando del mejor contenido.